Hola a todos, soy Denis y esto es Basket 365. En el vídeo de hoy voy a hablar de un tema que todos los que seguís mis vídeos sabéis de sobra que me encanta y son los contratos de la NBA, ¿vale? En particular ahora voy a hablar de una situación que llevo mencionando mucho tiempo a lo largo de gran parte de mis vídeos, y es que cada vez que hablo de un mal contrato es muy probable que todo se remita a este momento, ¿vale? Y se trata del año 2016, el año que para mí ha sido el peor año de la historia de la NBA en lo que respecta a los contratos que se repartieron. Así que en este vídeo básicamente os voy a hablar de los 15 contratos más brutales y absurdos que se repartieron en ese año 2016, ¿vale? Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os gusta la NBA, así que os animo a que os suscribáis, ya queda menos para que vuelva. Dadle like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo si lo que opináis sobre estos contratos y si os parece que alguno de ellos ha sido un contrato justo, ¿vale? Vale, volvemos un poco al pasado. Estamos en el año 2016, pretemporada del año 2016-17. Y básicamente el límite salarial de la temporada anterior había sido de 70 millones de dólares y tras una renegociación de contratos televisivos aumentó de 70 millones de dólares por equipo a 94. O sea que en vez de un aumento como era habitual de 5, 6, 7 millones de dólares por año, tal vez menos incluso, se aumentó en 24. Y los equipos no supieron qué hacer con eso. Evidentemente los contratos que eran agentes libres, los jugadores que eran agentes libres en ese momento sabían que podían pedir más y sacaron mucho más. Se repartieron contratos realmente terribles. Y ahora eso, os voy a hablar de los peores, pero he tenido que descartar muchos porque eran jugadores por lo menos que son promedio, titulares ahora mismo en la NBA, y aquí os voy a hablar de 15 jugadores que están ganando demasiado dinero, ¿vale? En primer lugar os voy a contar unos cuantos datos sobre ese año 2016, ¿vale? Estos 15 jugadores están ganando un salario combinado teniendo en cuenta que cada uno de estos jugadores tiene un contrato de 4 años, la suma total es de más de $1 billón, ¿vale? O sea, 1.045 millones de dólares es el total de todos los salarios de los que voy a hablar ahora, lo cual quiere decir un salario medio de 17,4 millones de dólares. Y estamos hablando de un grupo de jugadores cuyo promedio de puntos por partido en el año 2016, cuando firmaron ese contrato, era 9,5 puntos por partido. O sea, ni siquiera promediaban más de 10 puntos por partido y ganan una media de 17,4 millones de dólares por año. Y ahora, actualmente, este año, no es que promedien 9,5 puntos por partido, es que los que quedan en la NBA están promediando 5,2 puntos por partido, cobrando 17 millones de dólares. De esos 15 jugadores, 13 han sido intercambiados. Solo 2 se han quedado en el equipo con el que firmaron ese contrato en estos 4 años y han hecho un total de intercambios de 22. O sea, esos 13 jugadores que han sido intercambiados se han movido un total de 22 veces. 9 han sido liberados, algunos sigue jugando en la NBA, alguno de ellos ha sido liberado y tras esto encontró otro equipo, pero 7 directamente de estos 15 ya no están ni siquiera en la NBA. O sea, estamos hablando en general de jugadores que muchos acabaron 2 años después fuera de la liga y que se han ganado mucho dinero, ¿vale? Y ahora sí voy a empezar, son muchos jugadores, así que pasaré rápidamente sobre cada uno de ellos, ¿vale? En primer lugar, de este hablamos hace poco y es Ryan Anderson. Firmó un contrato de 80 millones de dólares con los Rockets, tenía 27 años y este es el jugador que más puntos por partido promediaba cuando firmó este contrato, 17. En su última temporada promedió 2,5 puntos por partido y es un jugador que fue intercambiado 2 veces. Se fue intercambiado a Phoenix por Brandon Knight y después a Miami por Tyler Johnson, que es otro jugador del cual hablaremos después. Y es uno de los jugadores que fue liberado por Miami y ahora mismo Miami le seguirá pagando durante varios años. Pasamos al siguiente jugador. Este es el único que no firmó un contrato de 4 años, sino de 5, pero saqué su quinto año para hacer el promedio de los salarios. De todas formas, se trata de un jugador Nico Batum, que ha firmado un contrato de 5 años, 120 millones de dólares, o sea, todavía le queda un año más de contrato después de este. La mayoría de contratos de 2016 por lo menos se acaban este verano. Promedia 15 puntos por partido cuando firmó el contrato, ahora promedia 3,6 y apenas juega, básicamente. Es uno de los 2 jugadores que no ha sido intercambiado y no porque realmente los Hornets lo necesiten ahora mismo, sino porque su contrato básicamente es imposible de intercambiar. Pasamos a Kent Bazemore. Bazemore es ahora mismo el jugador que más puntos por partido promedia en la temporada 2019-2020 de todos los que vamos a mencionar en este vídeo. Firmó un contrato de 4 años, 70 millones de dólares con 26 años en los Hawks. Estaba en su prime, el 3&D. 12 puntos por partido, con un 36% de tiros de 3 en 4 intentos. Era un jugador decente, un jugador de unos 19 millones de dólares que cobró este año, no. Pero bueno, dentro de lo que cabe no es el peor contrato de aquí. Es un jugador que fue intercambiado una vez a Portland por Evan Turner, otro jugador que mencionaremos después, y tras eso fue intercambiado a Sacramento por Theo Bariz. O sea, 2 veces intercambiado, 8,7 puntos por partido, lidera en anotación a todos estos jugadores, ¿vale? Pasamos a Bismack Biyombo. Biyombo es un jugador que básicamente se ganó este contrato por jugar bien
una serie de playoffs con los Raptors y firmó un contrato de 4 años, 72 millones de dólares con 23 años. Por lo menos era joven y esperaban una proyección y un desarrollo, y es verdad que sus números pues han empeorado, pero no tanto. Anota un poco más, rebotea menos, tapona menos, su porcentaje de tiro de campo es el mismo, pero básicamente se ha estancado y cobra 17 millones de dólares por año por anotar 7 puntos, 6 rebotes por partido jugando 19 minutos, o sea que ninguna maravilla. Otro jugador más que fue intercambiado a Charlotte por Mozgov, y ahí es donde está ahora mismo. Por lo menos ha jugado algo más que la mayoría de los jugadores de este vídeo, ¿vale? Pasamos a Allen Crabbe. Allen Crabbe es un jugador que no empezó tan mal, y de hecho había mucho interés sobre él en su momento, pero la cosa fue muy en declive, y a día de hoy pues de hecho pues está sin equipo, aunque supongo que conseguirá uno. Allen Crabbe promediaba 10 puntos por partido en ese momento, tenía 23 años, salía en su año de su contrato rookie y firmó un contrato de 4 años, 75 millones de dólares con Portland, que era el equipo que lo había drafteado. En este caso por presión de los Brooklyn Nets, es decir, los Nets querían a Allen Crabbe, le ofrecieron este contrato y Portland lo igualó para mantenerlo. Evidentemente para Portland esto fue un puñal, pero ellos fueron los que decidieron igualar este contrato, y al final los Nets acabaron consiguiendo a Allen Crabbe el año siguiente mediante un intercambio, así que consiguieron su objetivo, pero con un salario muy alto. Fue intercambiado por Andrew Nicholson, que es nadie, un jugador que yo ni conocía, la verdad, el año siguiente a los Nets. Andrew Nicholson acabó siendo liberado, simplemente Portland se arrepintió de ese contrato y decidió lavarse las manos rápidamente. Tras eso fue intercambiado a los Hawks en el intercambio el año pasado por Taurean Prince y algunos picks, porque los Hawks no querían pagarle a Prince, y tras eso fue intercambiado a los Timberwolves por Tick, jugó un par de partidos allí y finalmente lo han liberado, y ha promediado eso, 5 puntos por partido, un 30% de tiros de 3 esta temporada, o sea que bastante mal, la verdad. Pasamos a Luol Deng, uno de los peores de todos, un jugador que había sido muy bueno en su momento, pero cuando llegó el momento de este contrato ya no tenía ningún sentido. Estaba en Miami, promediaba 12 puntos por partido y 6 rebotes, tenía 30 años y le ofrecieron un contrato de 4 años, 72 millones de dólares para que jugara un total de 50 partidos con los Lakers antes de que lo liberaran y sigan pagándolo hasta 2022, si no me equivoco. Este jugador ya directamente está retirado, no solo fue liberado, sino que está retirado, ya ni busca equipo, ¿vale? Pasamos a Solomon Hill, un jugador que sí que ganó un contrato menor que la mayoría de los jugadores que estoy mencionando aquí, y es un jugador por lo menos decente, pero aún así estamos hablando de mucho dinero para un jugador de su calibre. Tenía 24 años y firmó un contrato de 4 años, 48 millones de dólares, o sea, unos 12 millones de dólares al año. Esta temporada está cobrando 13,2 porque el contrato va escalando, pero jugó en New Orleans 3 años, promediaba 4 puntos por partido cuando firmó este contrato de 12 millones, ahora promedia 5,4, por lo menos promediando un 38% en tiros de 3. Finalmente New Orleans lo acabó intercambiando a Memphis junto a un pack por... fue intercambiado a los Hawks, perdón. Luego los Hawks lo intercambiaron con Memphis por Chandler Parsons y finalmente formó parte de este intercambio de Andre Iguodala por Justice Winslow, etcétera, etcétera. Pues ahí estaba metido Solomon Hill, que ahora mismo está en los Memphis Grizzlies jugando un poquillo, y bueno, es un jugador decente, un veterano a día de hoy, pero que no va a ganar el mismo dinero cuando se acabe este verano, ¿vale? Pasamos a Tyler Johnson, uno de los más sobrepagados de todos, un jugador que tiene un contrato muy extraño, por cierto, que llevaba un par de años en la liga, había llegado con muy poca fama, muy pocas expectativas a Miami, lo hizo bien, promediaba 9 puntos por partido en ese momento y acabó firmando un contrato de 50 millones de dólares por 4 años. En el caso de Tyler Johnson, al igual que en el caso de Allen Crabbe, fueron los Nets los que presionaron este contrato. Querían a Tyler Johnson, ofrecieron este contrato y Miami decidió igualarlo y se lo han comido al final. Repartieron el contrato de manera rara, por eso ahora mismo está ganando mucho, 19,2 millones de dólares, cuando realmente debería ganar 12,5, porque Miami lo que hizo fue pagarle durante 2 años 5 millones y durante los 2 años siguientes, este es el último año, unos 20 millones por año, ¿vale? Fue intercambiado a Phoenix por Ryan Anderson, como decíamos anteriormente, y los Suns directamente lo han liberado. Tenía expectativas de entrar en los Lakers, conseguir esa última plaza, pero al final se dieron a Dion Waiters, así que a día de hoy está sin equipo, aunque me imagino que todavía conseguirá un equipo porque es un jugador de ahora unos 27 años, pero bueno, muy lejos de ganar lo que está ganando ahora mismo. Pasamos a Jon Leuer, jugador que ya no está ni en la NBA siquiera. Firmó un contrato de 4 años y 42 millones de dólares con los Pistons, y el año siguiente ya lo intercambiaron por Tony Snell a Milwaukee. El motivo por el cual Milwaukee intercambió a Jon Leuer por Snell no es que Snell sea peor, sino que Jon Leuer tenía un contrato más corto y querían flexibilidad salarial. Y fue liberado por los Bucks poco después y todavía cobra 3 millones de dólares al año hasta 2022. Es un jugador que promediaba 8,5 puntos por partido y en 2019-20, el año pasado, la última vez que jugó, ni 4 puntos por partido, promediando un 9% de 3 cuando en el momento que firmó su contrato promediaba un 38%. O sea que salió un poco mal,
Y ahora pasamos a Ian Mahinmi, el otro jugador junto con Nico Batum, que no ha cambiado de equipo entre todos los jugadores de este vídeo, ¿vale? Un jugador que tenía 29 años ya, no era ningún jovencito, promediaba 9 puntos y 7 rebotes y firmó un contrato de 4 años y 64 millones de dólares. Todavía sigue en los Wizards, su rol sigue más o menos similar. Es un jugador decente, pero está lejos de merecerse un contrato como este, en el que cobra 15,5 millones de dólares este año. Pero bueno, por lo menos seguirá en la NBA unos años más, pero desde luego cobrando, no sé, 4 millones de dólares en vez de 15 posiblemente. Pasamos a Mozgov, un jugador que al igual que Luol Deng también fue fichado por los Lakers y por un contrato absurdo, la verdad, 4 años, 64 millones de dólares, también tenía 30 años, había promediado 6 puntos el año anterior con Cleveland y le ofrecieron un contrato para que promediara 4 puntos 2 años después. Fue intercambiado a los Nets por D'Angelo Russell en ese pack por Brook López para que básicamente los Lakers se liberaran de este contrato que le habían ofrecido a Mozgov. Luego fue intercambiado a los Charlotte Hornets por Dwight Howard y finalmente de los Hornets a los Magic fue intercambiado por Biyombo, o sea que fue cambiado de un lado a otro por centers que también habían obtenido contratos demasiado grandes para su producción. Finalmente los Magic se rindieron con él y acabaron liberándolo el año pasado, por lo que ya no está en la NBA, no creo que vaya a conseguir volver, pero bueno, se ha ganado un dinerito considerable, la verdad. Pasamos a Joakim Noah, un jugador que no está ahora mismo en la NBA, pero que lo sigue intentando a día de hoy, que ganó en su momento un contrato de 4 años, 72 millones de dólares con los Knicks, con 30 años de edad. Se trataba al final de un jugador que había sido jugador defensivo del año, había sido All-Star, un jugador muy bueno, pero que ese último año, ya por lesiones con los Bulls, había promediado 4 puntos y 9 rebotes por partido, con un 38% en tiros de campo siendo un center. Un jugador de ese calibre recibiendo una oferta como esta, pues no olía muy bien y no acabó muy bien. Los Knicks acabaron teniendo que liberarlo, todavía le tienen que pagar bastante. En su último año en los Knicks, no, el último año que jugó en los Memphis Grizzlies, después de ser repescado a mediados de la temporada pasada, promedió 7 puntos y 6 rebotes, su producción fue decente y de hecho aspiraba a este puesto de los Lakers que acabó consiguiendo Dwight Howard. También firmó un contrato de 10 días con los Clippers al principio de esta temporada, hizo intentos de conseguir volver, parece que se está quedando fuera ya y ahora que tiene unos 34 o 35 años y no va a mejorar, no creo que vaya a conseguir volver a la NBA, pero bueno, un contrato decente que llegó a firmar. Pasamos a Chandler Parsons, uno de los más famosos porque ha firmado un contrato mucho más grande que el resto de contratos mencionados. 4 años, 94 millones de dólares, firmó un contrato totalmente de estrella con 27 años de edad, estaba en el mejor momento de su carrera, tenía 27 años. Es como que todo tenía sentido menos el dinero. La cantidad de dinero que le ofrecieron fue absurda. Cuando se trata de un jugador que había promediado la temporada anterior ni 14 puntos por partido, con 41% en tiros de 3 en 4 intentos, vale. Pero un jugador que esté promediando 14 puntos por partido con 27 años, como ya no esperas mucho más desarrollo o ningún desarrollo, cobrando 25 millones de dólares al año, pues no tenía ningún tipo de sentido y al final es lo que acabó pasando. Los Grizzlies se lo comieron, luego acabaron intercambiándolo con Atlanta por Miles Plumlee y Solomon Hill. El motivo de este intercambio básicamente es que los Grizzlies tenían más espacio para jugadores y Atlanta quería un hueco libre, por lo que intercambiaron a dos jugadores que cobraban lo mismo que uno para intercambiarse el número de huecos. Ese fue el único motivo. En Atlanta jugó unos 5 partidos y luego es verdad que Chandler Parsons estas navidades tuvo un accidente, ahora mismo está en rehabilitación, no creo que vaya a volver a la NBA, pero bueno, por lo menos creo que tiene bastante dinero para jubilarse. Pasamos al hermano mayor de los Plumlee, este es peor que su hermano mediano que juega en los Nuggets, que firmó un contrato de 4 años y 52 millones de dólares con 27 años. En ese momento Miles Plumlee pues era un center decente, pero en 2015-16 ya estamos en el momento en el cual los centers empiezan a modernizarse, empiezan a necesitar ser más versátiles, capaces de defender el perímetro, tirar en muchos casos, y ese no era Miles Plumlee. Es verdad que era un rim roller y era un jugador decente, promediaba un 60% en tiros de campo en su momento, pero estamos hablando de un jugador que con 27 años promediaba 5 puntos y 4 rebotes por partido en 14 minutos y se le ofreció un contrato de 52 millones de dólares por 4 años. Fue intercambiado a Charlotte, después fue intercambiado a los Hawks por Dwight Howard y tras eso fue intercambiado junto con Solomon Hill a los Memphis Grizzlies por Chandler Parsons. Y tras eso los Memphis Grizzlies pues acabaron liberándolo, evidentemente. Pero bueno, eso ya está fuera de la NBA antes que suena lo pequeño, pero en ningún momento se mereció ese contrato, desde luego. Y nos vamos al último de todos, otro jugador que por lo menos tenía una producción decente en su momento, que es Evan Turner, promediaba 10,5 puntos por partido y 5 rebotes y 4 asistencias, era un jugador decente, pero al final estamos hablando de un escolta que no tira de 3, promediaba un 24% de 3 y que ya tenía 27 años, su producción no iba a mejorar más y firmó un contrato de 4 años y 70 millones de dólares con los Portland Trail Blazers también. Portland ese año se comió el contrato de Allen Crabbe de 75 millones y de Evan Turner de 70. Han tenido suerte de que por lo menos de Allen Crabbe se libraron rápido gracias a que los Nets tenían muchas ganas de conseguirlo. Pero eso, Evan Turner fue un jugador decente de banquillo, lideraba la segunda unidad de Portland hasta el año pasado, lo hacía bien,
pero no como para cobrar los 18,6 millones de dólares que ha cobrado este año. Finalmente este año lo intercambiaron con Atlanta por Kent Bazemore, básicamente por ver si funcionó un poco mejor Bazemore en Portland y Evan Turner en Atlanta. No funcionó, fue intercambiado a Minnesota durante esta última agencia libre antes del final del periodo de fichajes, y todavía está en Minnesota, al contrario que Allen Crabbe, que también fue su compañero en Minnesota. No ha sido liberado, pero bueno, apenas ha jugado. De hecho, creo que no llegó a jugar nada en Minnesota, pero bueno, sigue ahí. Y habrá que ver este verano quién ofrece contrato. Al final es un jugador de unos 30-31 años que es capaz de controlar el balón, es un escolta decente. O sea que como playmaker secundario desde el banquillo puede que consiga un trabajo, pero esos 4 años, 70 millones de dólares no se los merecía. Y bueno, esto ha sido todo. 15 jugadores, como veis, de mal en peor. Es verdad que todo el mundo en ese momento estaba muy emocionado con esa subida del cap y realmente tuvieron mucho margen de maniobra los agentes de estos jugadores para negociar contratos muy cuantiosos, ¿no? Pero a veces me pregunto si hay alguien con sentido común en los equipos cuando están ofreciendo este tipo de contratos, porque realmente se ven aquí auténticas aberraciones. Pero bueno, con esto ya, cuando termine este año, se van a terminar estos contratos de 2016, exceptuando aquellos contratos que han sido liberados y todavía se estén pagando, como el de Noah y el de Ryan Anderson, y el de Nico Batum, que es único y se convirtió en un contrato de 5 años, así que todavía le queda un año más a Charlotte, pero por lo menos esto se quedará atrás y parece que los equipos aprendieron su lección y están intentando en general mantener más flexibilidad salarial. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.